Yo quisiera que leyera conmigo su Biblia en Mateo 28, 18. En Mateo 28, 18 ya son los últimos momentos en los cuales el Señor está en medio de sus discípulos, en medio de algunas personas que lo seguían. Y creo que estos momentos eran especiales, muy especiales, ya que el Señor ya había resucitado. Entonces los que estaban ahí pues estaban viendo algo maravilloso, que el Señor había muerto y había resucitado y de nuevo estaba con ellos y les estaba dando las últimas instrucciones, las últimas, antes de ascender. Y el Señor, una de estas instrucciones o afirmaciones, Él estableció quién era Él. Para todo aquel que tuviera alguna duda, el Señor estableció quién era Él y en qué posición estaba y cómo estaba. Versículo 18 está hablando Jesús a estos discípulos y a estas personas que no habían perdido la fe, no habían dejado de creer, a estas personas que lo habían seguido y que estaban ahí a un lado de Él. Dice, se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hasta aquí. Esta afirmación es algo trascendental. Para nosotros debe de quedar muy claro, y Jesús está hablando claramente, que toda autoridad, dice, toda autoridad me ha sido dada. No hay una sola autoridad que no le haya sido dada a Él. La autoridad sobre los elementos, la autoridad sobre las naciones, la autoridad sobre las potestades, la autoridad sobre todo. O sea, cuando dice toda autoridad, el Señor se está refiriendo a todo, no hay nada. Y dice, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo lo que sucede en la tierra está bajo su autoridad. Y todo lo que sucede en el cielo también está siendo bajo su autoridad, bajo la autoridad del Señor Jesús. Entonces, para nosotros que le seguimos, imagínense en ese momento, los que estaban ahí con Él, viéndolo y escuchándolo, Él les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él les está diciendo palabras de aliento, palabras de confianza, palabras para que ellos, a pesar de que ya no lo vean, a pesar de que ya no esté con Él, sepan que el Señor tiene la autoridad. Y esta autoridad es sobre todos, y a nosotros debe de quedarnos también claro, y debemos de confiar en que todo lo que sucede en este mundo está bajo su autoridad. Y no solamente en este mundo, sino que en el cielo también. Estas palabras están llenas de poder. Estas palabras están llenas de vida. Estas palabras deben de estar llenas de esperanza para nosotros, para ti y para mí. Porque estamos aquí, imagínense que fuera el mismo Señor el que está aquí en esta mañana y que nos habla y que nos dijera lo mismo, no te preocupes. Y nosotros al escuchar esta palabra pudiéramos decir, Señor me va a defender porque Él es el que tiene la autoridad. El Señor me va a proteger porque Él es misericordioso. Cuando nosotros conocemos a Jesús, podemos darnos cuenta de la esencia de lo que es el Señor. Y en esta mañana, tal vez lo que necesitamos es venir a Él, acudir a Él, porque necesitamos de Él. Y yo le voy a pedir que antes de iniciar esta reunión, esta enseñanza, a leer profundamente la Escritura, pongamos en las manos del Señor nuestra fe, nuestra mente, nuestro corazón en Él. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a hacer una breve oración.
le voy a pedir que hable ahí con el Señor y le diga: Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú eres el Dios de todo, el que tiene la autoridad sobre toda nación, toda potestad, todo se te ha entregado a ti y tú eres el Señor, el Señor. Señor, acudimos a ti en esta mañana, buscando de ti, Padre, buscando de tu gracia, buscando de tu sabiduría, buscando de tu perdón, buscando de tu misericordia. Cada uno tenemos algo que ofrecerte en esta mañana, Señor. Nuestro tiempo, Señor. En medio de tanta confusión, dedicamos este tiempo a escuchar tu palabra, Dios. Dedicamos este tiempo, Señor, a abrir nuestro corazón a la acción de tu Espíritu Santo, Señor, y pedir que tú nos hables en esta mañana, Señor. Que tú traigas la consolación que necesitamos, la provisión, consuelo, el amor, la provisión, lo que cada uno necesita, Señor. Te ofrecemos nuestras metas, te ofrecemos nuestros fracasos, te ofrecemos nuestros sueños, nuestros anhelos, te ofrecemos nuestra felicidad, te ofrecemos lo que somos, Señor. Te lo ofrecemos en esta mañana, Señor. Háblanos, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame con poder, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Voy a iniciar esta plática hablando acerca solamente un poquito de las costumbres hebreas, costumbres que los judíos observaban de una manera determinante. Ellos trataban de cumplir la palabra de Dios o las leyes. Ya en el tiempo de Jesús, pues por tradición o por costumbre. Cuando el Señor se las dio en el Antiguo Testamento, está narrado en el Levítico, muchas de ellas, pero en el transcurso de todo el Antiguo Testamento, el Señor estuvo dando ordenanzas y diciendo leyes, y usó a los patriarcas, usó a los profetas para decirles cómo era la mejor manera de vivir. Y cuando observaban todas estas costumbres y estas leyes y estos mandamientos, pues eso protegía y traía felicidad y traía protección y traía muchos beneficios a los judíos. Estas costumbres se constituyeron como leyes y todos estaban obligados a cumplirlas. Había una ley que el Señor les dio desde el Antiguo Testamento, desde el principio, que tenía que ver con el trato especial, o de qué manera deberían de tratar a las viudas y a los huérfanos. Cuando en otras culturas, fíjese, cuando una mujer quedaba viuda y al mismo tiempo no tenía hijos, entonces la dejaban que muriera, porque en esas culturas pensaban que ese tipo de personas eran una carga para toda la comunidad. En la costumbre y la cultura judía, hebrea, Dios ordenó que los hijos se hicieran cargo de las viudas. Y fíjese, todavía no fue más allá, porque algunas, por razones diferentes, se quedaban, no tenían hijos, pero estaban viudas. Una viuda es una mujer desprotegida. Normalmente, y bueno, en la generalidad,
una viuda ya es una mujer de muchos años. Aunque hay jóvenes, pero son pocas las mujeres viudas jóvenes y tienen oportunidad de volverse a casar. Pero una mujer, no sé, de 60, de 70 años, pues es difícil. Y sin embargo, su situación es muy vulnerable. Entonces, aparte de ordenar que los hijos se hicieran cargo de ellas, Dios va más allá, y si no tenían parientes, entonces el pueblo, fíjese bien, el pueblo tenía que tomar la responsabilidad de esas mujeres y de esos niños huérfanos. El propósito es que Dios sabía que pues eran seres humanos y no podían dejarlos indefensos, no podían dejarlos desprotegidos a ninguno de los dos. Si usted recuerda en Hechos de los Apóstoles, los primeros acontecimientos de la iglesia primitiva, hay una disputa entre los cristianos. Aquí la disputa o el malestar o la queja de unos era que no se estaba atendiendo a las viudas, que no se les estaba proveyendo de una manera justa los alimentos. Entonces los discípulos dicen, bueno, nosotros tenemos mucho trabajo en otras cosas, en proclamar el evangelio, entonces vamos a hacer el primer ministerio. El primer ministerio de la iglesia fue darle alimento a las viudas y a los huérfanos. Entonces nos damos cuenta cómo los judíos observaban de una manera muy especial el trato con las viudas. Dios protege a las viudas. Hace unos días estaba leyendo mi Biblia, escuchando, buscando una enseñanza, y dentro de la enseñanza hay una mención de la viuda de Naín, y fue como que Dios me dijo, hey, deja lo que estás haciendo y quiero que estudies un poco, quiero que veas y profundices en este acontecimiento de la viuda de Naín. Quiero decirles que yo no sabía, tal vez lo había leído, pero fue tan rápido en otras ocasiones que nunca me detuve a leer de Naín. ¿Qué es Naín? Yo quisiera que me acompañara ahora a leer Lucas 7. Después de este preámbulo de introducción, vamos a leer Lucas 7:11. Dice, aconteció que poco después él, se refiere a Jesús, fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud le acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces les dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y esto que se decía de él se difundió por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Hasta ahí vamos a leer. Lucas en este pasaje nos narra un milagro que sucedió en una ciudad pequeña, que quizá muchos de nosotros no la conocemos. Yo no sabía, hasta hace unos días tomé interés y hoy sé exactamente acerca de la ciudad de Naín. Esta ciudad no es tan famosa como otras que todos nosotros tenemos en nuestra cultura, en nuestro conocimiento, en nuestro radar espiritual. Todos tenemos gráficamente ubicado a Nazaret, a Capernaum, a Judea, a Nazaret, a
a Belén, o sea, ciudades que para nosotros resultan conocidas. Porque continuamente en las enseñanzas nos dice que el Señor salió de Judea y fue a Samaria y que fue a esto, o sea, ciudades que están en nuestro conocimiento. Pero Naín yo no lo hacía. ¿En dónde está? Me metí a mi diccionario, me fui a mi Biblia. En la parte trasera de sus Biblias hay unos mapas de la región aquel tiempo, y empecé a buscar dónde está Naín. Y me encontré que Naín es una ciudad pequeña, situada en una llanura a más o menos 3 kilómetros del Monte Tabor. Y el Monte Tabor, pues sí nos suena familiar, porque pues hemos escuchado acerca del Monte Tabor. Incluso aquí en Guadalajara hay una iglesia que se llama Monte Tabor, ¿verdad? Dice también que es una ciudad que estaba a 30 kilómetros de Capernaum. Y bueno, ya eso nos empieza a sonar más familiar. Y dice que estaba a 9 kilómetros de Nazaret, pues todavía más familiar, ¿verdad? Nazaret todos conocemos. La palabra Naín significa bello, significa hermoso. Pero algo que me empezó a causar asombro es lo siguiente. Es sorprendente, mi hermano, que esta ciudad, que incluso para nosotros no aparece en nuestro radar geográfico, es una ciudad tan olvidada de todos, desconocida para muchos, y que pareciera que ahí no hay nada importante, porque no era una ciudad famosa, de renombre, de grandes movimientos comerciales ni nada de estas cosas, sino que era una ciudad pequeña ahí en un lugar X, pero olvidada para muchos, desconocida para muchos, pero que estaba en el conocimiento de Dios, que Dios podía tener conocimiento de lo que sucedía en una ciudad donde para nadie tiene un significado especial. Para mí no lo tenía, y tal vez para usted tampoco, acá estoy seguro. Y sin embargo, el Señor va a esa ciudad y realiza uno de los milagros más sorprendentes, más espectaculares, y tal vez pudiéramos decir que más difíciles de hacer. Esta narración a mí me mostró cómo Dios nos muestra que siempre habrá motivos suficientes para ir a los lugares más remotos, más desconocidos, menos importantes, cuando Él sabe que hay una necesidad apremiante. Todos tenemos necesidades apremiantes y muchas veces podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Hace el viernes precisamente, antes de comenzar la reunión, me estuvo texteando un hermano que no ha podido venir a la iglesia por diferentes razones, y él me texteaba y me decía: pastor, necesito hablar contigo. Y yo en medio de la reunión le dije: ¿sabes qué? Al final te llamo, porque estoy en la reunión de los varones. Y al final estuve hablando con él y él me expresó su situación y casi me decía: hermano, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha abandonado? No me lo dijo, pero en lo que él me expresaba, y al final estuvo llorando y después estuvimos orando. Y yo quiero decirle que siempre en nuestros motivos, en nuestras necesidades, que pareciera que nadie se da cuenta, que pareciera que Dios incluso no está pendiente, quiero decirle con esto que el Señor me mostró en esta narración, que Dios siempre va a encontrar un motivo suficiente para buscarte, para estar donde tú estás y donde tú necesitas. En esta pequeña ciudad, entonces, yo hablaba de que Dios realiza uno de los milagros más importantes, espectaculares, narrado en los evangelios. Lucas era doctor de profesión. La Biblia nos enseña que él era un doctor y él dejó su carrera, la medicina, para
entregar su vida al Señor, pero había algo que siempre a él le apasionaba, tal vez, que era las enfermedades, ver cómo sanar, qué medicamentos o tratamientos, o cuando veía a alguien necesitado, a él seguramente que le llamaba mucho la necesidad física envuelta en enfermedades. Y todo esto quedaba grabado en su memoria. Entonces, para un doctor, imagínense ver que un muerto resucita. Claro que se quedó en su memoria. Y claro que cuando tuvo oportunidad, él lo narró. De tal manera que en su evangelio, él lo pone. Y este hecho solamente está narrado aquí en el evangelio de este hombre, de Lucas. Solamente hay la Biblia, en toda la Biblia, solamente, en lo que hizo el Señor Jesús, solamente hay 3 narraciones de milagros similares. Uno en Juan, donde nos narra cómo Dios resucita a Lázaro. También en 3 evangelios nos narran cómo el Señor resucita a la hija de Jairo. Pero Lucas es el único que narra esta historia, esta situación. Y dice así, voy a comenzar a hablar un poquito de lo que sucedió ahí. Dice Lucas 7:11, perdón. Dice, aconteció que poco después él fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud le acompañaban. Él había estado en un lugar, siempre evangelizando, siempre hablando de la palabra de Dios, siempre hablando a las personas. Y dice que él se fue a la ciudad de Naín. Normalmente nadie sabía a dónde iba. El Señor siempre tenía sus planes y propósitos muy definidos, y lo único que pasaba era que los demás lo seguían. Y dice aquí que sus discípulos y una gran multitud le acompañaba. Las multitudes no solamente rodeaban los lugares donde él estaba, sino que también lo acompañaban. Podemos ver cómo va en el camino hacia Jerusalén, y en el camino dice que va una gran multitud, y el ciego Bartimeo le habla y le pide que lo ayude. Siempre hay multitudes caminando con él, y sus discípulos obviamente van con él, y siempre hay propósitos. Y lo que yo preguntaba, o sea, una de mis interrogantes era, ¿y a qué iba Naín? Si no era una ciudad famosa. ¿A qué iba esta ciudad cuando, mire, después al final nos vamos a dar cuenta que no fue a nada más que encontrarse con esta situación? Porque después no dice que entró a la ciudad y fue al templo y les estuvo enseñando y estuvo con las autoridades, o que hizo milagros, o que predicó a la iglesia. O sea, no dice nada de eso, solamente narra que fue y aconteció esto. Dice, versículo 12, dice, cuando llegó, van llegando a la ciudad, dice, cerca de la puerta de la ciudad. Usted recuerda que en todas las ciudades estaban fortificadas y había puertas para entrar a la ciudad. Dice, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Mire esta escena. Una multitud llegando a la ciudad. Una multitud saliendo de la ciudad por una puerta estrecha. Y obviamente que tuvieron que encontrarse. Unos tenían un propósito. Llevaban a enterrar a un muerto, a un joven. Y usted se puede imaginar la escena de una mujer viuda, una mujer que solamente tenía un hijo, y ahí estaba muerto el hijo. Y lo iban a enterrar. Es obvio que ella iba llorando, y tal vez su llanto era desgarrador, y tal vez su llanto era de dolor, y tal vez en su pensamiento
pensaría, ¿y qué va a ser de mí ahora? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? La situación para esta mujer no era nada fácil. Era muy difícil, muy compleja. Ella sabía que pues, se iban a hacer cargo de ella, pero es difícil estar pensando en que ibas a estar ahí como viuda en tu casa y que ¿de dónde vendría el socorro? ¿De dónde vendría la ayuda? ¿De dónde vendría a suplir todas sus necesidades? De todo tipo, porque alguien solo, alguien que está solo, que no tiene a nadie en el mundo, un familiar cercano, pues es una situación muy, muy difícil y muy dolorosa. Y por el otro lado va la otra comitiva de donde va Jesús y mucha gente al lado de él, esperando de él y sabiendo que él tenía propósitos, sabiendo que podían estar a un lado de él y podían obtener cosas. Y las dos comitivas, vamos a decir, se cruzan. ¿Usted cree que fue una casualidad? No, mi hermano, no fue una casualidad. Fue una sorpresa para los que salían. Encontrarse una multitud, saber, bueno, ¿quiénes son? ¿Por qué vienen? ¿A qué vienen? A esta ciudad tan pequeña. Y por otro lado, Jesús, que el único que sabía cuál era el propósito de ir y que toda esa gente lo acompañara, sus discípulos y todos llegaran a esa ciudad, Jesús era el único que sabía a qué iba. Cuando salen, cuando se encuentran, Jesús ve a la viuda. Jesús la ve. Y tal vez era una mujer querida. Tal vez el hijo era muy querido. De tal manera que mucha gente lo acompañaba. Y usted sabe que el tamaño del cortejo fúnebre, también podemos darnos cuenta de la amistad o la simpatía que tenía el muerto o los familiares. Entonces, cuando se encuentran ahí, el único que sabe lo que está sucediendo es Jesús. Ni siquiera la viuda sabía. Y llegan, y cuando el Señor la ve, dice que se compadeció de ella. Mire, una de las características fundamentales, principales del Señor es la compasión. Podemos ver en otras escrituras cuando dice que salió y vio la multitud y se compadeció de ellos. Y cuando ve a este hombre en aquella necesidad, dice que se compadeció de él. Y dice que se compadeció de unos y de otros porque los vio como ovejas sin pastor. Y siempre la compasión era una característica del Señor. Y cuando la ve llorando desesperadamente, yo no sé, bueno, he visto mujeres que perdieron a sus hijos y lloran de una manera desconsolada que te contagian y te pones a llorar tú también. ¿No le ha pasado? Yo siempre que voy a este tipo de sepelios llevo mis lentes oscuros por aquello de que si se me sale una lágrima, pues pienso que nadie se da cuenta. Y el Señor le dice, no llores, no llores. Un momento doloroso para la mujer estaba a punto de venir, enterrar a su hijo. Y al enterrar a su hijo, junto con él, iba a enterrar muchas ilusiones, muchos planes. ¿Y cómo se da cuenta el Señor de la situación de esta mujer? Mire, otra de las costumbres que tenían los hebreos, los judíos, permítame, tiene que ver con su forma de vestir. De tal manera que las doncellas se vestían de una manera, se adornaban de una manera. Sus ropas incluso usaban un tipo de colores. Sus adornos eran en un sentido. Sus peinados eran también.
Y cuando un hombre veía a una doncella, inmediatamente la identificaba por su forma de vestir y sus adornos y su peinado y todo esto. Lo mismo acontecía con una mujer casada. La mujer casada no se podía vestir como una doncella. Se vestía de una manera especial. Y las viudas también se vestían de una manera especial. De tal manera que todo mundo en el camino o en la ciudad o donde estuviera y veía a una mujer podía darse cuenta inmediatamente si era doncella, si era mujer casada o si era una viuda. Entonces cuando Jesús la ve, sabe que está ante una viuda. Y una de las cosas que Dios había exhortado desde la antigüedad era que todo mundo tenía que tener compasión con ese tipo de mujeres, con las viudas. La ley de Dios había estipulado esto. Los profetas siempre exhortaron a los israelitas a tratar a las mujeres con justicia, a las mujeres viudas con justicia. Y hay una pena, Dios castigará a aquel que dañe, aquel que toque, aquel que menosprecie a una viuda. La iglesia primitiva nos habla de que cuidaba muy de cerca a las viudas desválidas, a las que no tenían quien se hiciera cargo de ellos. Entonces este joven muerto era lo único que esta mujer tenía. Era su único sustento. Usted sabe que el hijo único de una mujer viuda, sola, y nada más tiene un hijo, ¿qué representa ese hijo para ella? Pues es su orgullo. Es el chico más guapo. No hay ningún hijo más bello y más guapo y más todo que su hijo. Es su gozo, es su orgullo. Cuando una mujer de esas habla de su hijo en estas condiciones, bueno, lo magnifica de tal manera que pues para ella representa todo. El Señor cuando la ve sabe que esa es la madre de ese joven. Y sabe en qué condición está y va y le dice algo muy importante: no llores, no llores. La compasión está haciendo que el Señor mueva. Y quiero decirle, mis hermanos, que lo único que motivó al Señor a caminar kilómetros y kilómetros fue a encontrarse con esta mujer. No hay nada más. La Biblia no nos narra ningún otro hecho. Debemos de notar que lo primero que motivó este milagro fue la compasión de Jesús. No hay duda que el Señor me realizó otro tipo de milagros para establecer su autoridad, para que supieran quién era Él, para establecer su señorío, para muchas cosas. Sin embargo, aquí el único motivo fue la compasión. La compasión del Señor siempre estuvo presente en todos sus milagros. Siempre que hay sufrimiento o hay problemas, siempre estará presente la compasión del Señor. Cuando le dicen no llores, mire, estas palabras brotaron de un corazón compasivo, de un corazón que se duele de la necesidad de esta mujer. De un corazón que tal vez está dispuesto a hacer cualquier cosa por esta persona. Y enseguida, no solamente se quedó en no llores, sino que enseguida él hizo algo por esta mujer. Muchas veces nosotros estamos también siendo con estas acciones, nosotros estamos siendo jalados a que sigamos el mismo ejemplo, porque en algunas ocasiones sabemos de alguien que está en medio de una gran dificultad, sabemos que está en medio de un gran problema y lo único que le decimos: voy a orar por ti, no te preocupes, y te vas, cuando tal vez tú puedes hacer algo por esa persona, cuando tú puedes hacer algo por saciar la necesidad de esa persona.
¿Cuántas veces sabemos que en nuestro alrededor algún familiar cercano o algún pariente o algún conocido o alguna persona está en medio de un problema y mire, no hacemos nada por ellos? Nada. Hace como, no sé, un mes o tal vez un poquito más, no, tal vez un mes, me habló una hermana de aquí de la iglesia, viuda. Me habló su hija y me dijo que su mamá estaba muy malita, que tenía el COVID. Y yo le dije, ¿y qué? ¿Qué? Dijo, él está costando mucho trabajo y está en casa y está postrada y casi no puede hablar y todo esto. Y yo le dije, ¿me puedes dar tu dirección para llevarte un medicamento que ha estado dando buenos resultados con ese asunto? Me dijo, sí. Me dijo, pero vivo muy lejos. Le dije, no importa, tú dame mándame la ubicación y la dirección. Y me la mandó. Y en la tarde que yo fui a conseguir este producto, y me voy para este domicilio y yo lo veo y yo pensé que estaba por aquí cerca y ¿sabe qué? Era un lugar muy distante. Y gracias a Dios por el localizador, porque si no hubiera sido por eso, yo no hubiera llegado, porque era por una callecita y luego era por otra callecita y yo dije, ¿cómo vive gente por aquí? Pero iba yo en mi auto y iba y me tomó mucho tiempo llegar y llegué y le di el medicamento ese y me retiré. Pero cuando me fui a mi casa y llegué a mi casa y mi esposa me dijo, ¿por qué te tardaste? Le dije, pues es que fui a hacer esto y ya estuvimos platicando y todo. Y en esta semana me habló la hermana con una voz diferente. Me dijo, pastor, muchas gracias por lo que me trajo, porque después de que usted me trajo eso, empecé a mejorar y estoy bien. Me dio tanto gusto, hermano. Pero lo que yo quiero decirle es que el ejemplo del Señor es, ok, dile no llores, ok, dile no te preocupes, ok, dile no hagas esto, ok, dile, bueno, te voy a dar unas palmaditas. No, si tú tienes la oportunidad de hacer algo más, hazlo. Dedicar tu tiempo. A veces dedicar tu tiempo es lo que más nos causa problema. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dedicar? ¿Cómo voy a escuchar? ¿Cómo voy a orar? O sea, pero el Señor no se detuvo, se acercó y tocó el féretro, dice versículo 14. Y los que lo llevaban se detuvieron y entonces le dijo, mire lo que le dijo el Señor, joven, a ti te digo, levántate. Tal vez nosotros no tenemos esa autoridad. Yo iniciaba hablando de cómo dice la palabra de Dios y hablando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y cuando está aquí enfrente de este joven y que era una situación muy complicada, muy difícil y había muchos testigos de un lado y testigos del otro lado que estaban ahí, los discípulos y todos viendo, y está la viuda necesitada y en una situación angustiante, una decisión de vida. El Señor no se queda callado y le dice al joven, a ti te hablo, levántate. Y él lo pudo hacer porque él tenía la autoridad de decirle a un muerto, de hablarle a un muerto, levántate. Entonces versículo 15 dice, el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Aquí está tu hijo. Aquí está resuelto tu problema de vida. El féretro no es ataúd como el que nosotros conocemos, una caja de madera o de metal, sino en ese tiempo era una estructura plana, como una camilla, para que usted la identifique, y encima ponían el cadáver envuelto en sudarios. Entonces Jesús pudo tocar directamente
no a través de una madera, sino directamente en el muerto. Y también directamente pudo hablarle al muerto y ahí estaba. La situación era un poco o muy mucho o improbable decirle párate, y Jesús, teniendo la autoridad, le dice al muerto: a ti te llamo, levántate. Los discípulos sabían quién era Jesús. Para los discípulos no tenían problema en creer lo que estaba sucediendo. Nada los sorprendía ya, creo yo. Cuando alguien está al lado del Señor Jesús y ha caminado días y días y años tal vez ya, lo que Él hace y dice no debía de haberle sorprendido. Entonces para ellos no era sorpresa lo que estaba pasando. Para los que lo acompañaban tampoco, porque ellos veían y sabían que el Señor hacía milagros de todo tipo. Tal vez para los que estaban del otro lado, tal vez para la misma viuda, sí. Aunque la fama del Señor Jesús se había extendido por toda la región, estar ante este hecho. Y la mujer, mire, le quiero que usted note otra cosa. La mujer ni siquiera había hablado. Antes de que hablara, antes de que le dijera: Señor, mira, es que soy viuda. Jesús sabía que era viuda. ¿Por qué sabía? Por su vestimenta primeramente, por su llanto. No le dio oportunidad que le dijera: mira, es que va a pasar conmigo, me estoy quedando sola, no hay nadie a mi alrededor, ¿quién se va a hacer cargo? Hay tantas interrogantes, tantas situaciones, no encuentro la salida, Señor, no la encuentro. Y el Señor ni siquiera esta mujer ni siquiera tuvo necesidad de decirle al Señor su situación, su condición. Y Jesús le dice: joven, a ti te digo, levántate. Parece ser algo muy simple. Sin embargo, lo que está atrás de su palabra es algo sumamente poderoso y que tal vez muchos de nosotros ni siquiera podemos entender. Está ahí, mire, es el creador de la vida. Jesús es el creador de todo lo que está sucediendo, de todo lo que nos sucede. Jesús es quien tiene el poder para impartir la vida o la muerte. Como hoy en día, Jesús es el que tiene tu vida en su mano. Jesús es el que tiene tu destino en su mano. No hay nada que se le escape. Y en este caso no era la excepción. Mire, a su palabra el muerto obedeció. El muerto no tuvo ninguna otra opción más que obedecer al mandato de Dios. De la misma manera podemos darnos cuenta que cuando Dios habla, cuando Jesús habla, todo le obedece. Le obedeció el mar, le obedeció el viento, los demonios le obedecieron. Todo está bajo su poder, mi hermano. No hay nada que escape a su poder. Y cuando Dios habla, las cosas se hacen. En Juan 1:1 dice: en el principio, en el Génesis, cuando inicia la vida, cuando inicia todo, dice, la palabra de Dios ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús mismo es la palabra. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Dice, cuando nosotros estudiamos estas palabras, se está refiriendo a Jesús, y Jesús es la palabra. Y la palabra tiene un poder impresionante, mi hermano. Por su palabra, dice Génesis 1:3, fueron hechos todas las cosas, nada más fueron hechas por su palabra. Desde el versículo 3 en adelante, dice que Dios hizo la luz y las tinieblas, la luz sea la luz, y fue la luz, lo sacó de las tinieblas. Dice que había una gran
obscuridad y el Señor disipó esa oscuridad con su palabra. Dice, Él hizo la luz. Dice que separó la luz de las tinieblas y Dios fue el que le puso nombre a la luz. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, fíjese, dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles. Y Dios creó todo lo que nosotros conocemos de frutas y muchas que ya no existen. Y hay una gran variedad en lo que Dios creó solamente con haberlo dicho. Dice más adelante, el versículo 14 dice, dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señal para las estaciones y para los días y para los años. Las lumbreras, las estrellas, el sol, la luna, todo lo que nosotros vemos y nos gozamos y podemos disfrutar cuando tenemos oportunidad de ir al campo donde hay oscuridad, podemos darnos cuenta de la magnificencia de Dios. Y Dios creó todo eso. El versículo 20 dice, entonces dijo Dios, produzcan las aguas innumerables seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan en las aguas. Y mire, aquí Dios está creando todos los animales en el cielo, en la tierra y en el agua. Y son diseños increíbles que nacieron de una mente y de un corazón que no tenía límites, que no tiene límites. Podemos gozarnos porque ahora pues todos podemos tener fascinación por algún tipo de animal, por un águila, por un león, por tantos. Cada quien tiene su propio animal preferido, su mascota. Pero hay animales que nos sorprenden. Su imagen, cómo fueron hechos. Y le puedo decir que hay una gran variedad de animales que nosotros desconocemos. Y Dios, dice la palabra de Dios, hizo todo por su palabra. Con hablar. Su capacidad de creación es tan numerosa y fantástica que nos sorprende. Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar la capacidad que Dios tiene de crear, rebasa nuestra capacidad. No lo podemos entender. Y le estoy mencionando esto para que usted pueda darse cuenta el poder que tiene su palabra. Porque no hay nada que se pueda oponer a su palabra. Nada. Las cosas inimaginables, aún lo que es en contra de lo que ya sucedió, de las leyes físicas, aún eso está sujeta a su palabra, a su autoridad. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a un hombre, háblale a la luna y al sol que se detengan mientras que se termina la batalla. Y oró y se detuvo el sol y la luna porque Dios así lo estableció. Cuando los discípulos están en medio de la barca y está peligrando su vida y están temerosos, y llega el Señor y le habla al viento y le dice, detente. Y el viento se detuvo y las olas se detuvieron. Cosas inimaginables suceden cuando está el Señor hablando, y en este caso no es ninguna situación complicada para Él. Decirle al muerto, levántate. Levántate. El muerto obedeció, mi hermano. Y obedeció porque estaba hablando el Señor. Versículo 16 dice, y el temor se apoderó de todos. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y mire lo que dice, Dios ha visitado a su pueblo.
un pueblo que nadie tenía en su mente. Un pueblo que tal vez era insignificante al pensamiento y a la cuestión política y económica. Un pueblo que ¿dónde estaba? Cuando yo estaba leyendo esto y decía, Señor, ¿dónde estaban ahí? Yo no sabía. Y tal vez hoy en día nosotros podemos decir, Dios ha visitado a su pueblo, Dios ha visitado a su ciudad, Dios ha visitado tu casa. Una casa que tal vez tú dices, no, pues ni Dios se acuerda de mí. No, ¿quién me va a ayudar? Y Dios pone este ejemplo para que tú te des cuenta cómo aún en lo desconocido Dios tiene propósitos y mueve incluso una gran multitud que lo acompaña y va hasta el lugar mismo donde se está la necesidad. La necesidad era grande y difícil. La solución era a nuestros ojos imposible. La situación en la que se encontraba esta mujer era peor que la tuya en la que estás. Peor, creo yo. Y sin embargo Dios fue a ese pueblo a visitarlo. Los que estaban alrededor dice que tuvieron miedo. ¿Qué está pasando aquí? Se levantó un muerto. Un hecho insólito. Algo incomprensible. Pero ahí vemos el poder que tiene la palabra de Dios. Muchas veces yo en mis oraciones le digo, Señor, una palabra tuya es suficiente para cambiar todo. Una sola palabra. No necesito un gran discurso, Señor. Tú no necesitas discursos. Muchas veces nosotros necesitamos discursos y cursos y temas y horas para convencer a alguien de que Dios existe, de que Dios vive, de que Dios te ama, de que Dios está a tu favor, cuando la palabra de Dios solamente necesita ser dicha y las cosas suceden. Y lo que tú necesitas es una palabra del Señor. Joven, levántate. Dice la palabra de Dios que le entregó al hijo. Mujer, aquí está la solución a tu problema. Y Dios se tomó ¿cómo decirlo? Dios dedicó tiempo, dedicó horas caminando para ir y encontrarse con esa mujer. Y solucionar un problema serio. ¿Qué movió esto? ¿Qué hizo posible esto? La compasión del Señor. Nadie le pidió, nadie le llamó, nadie le dijo, hey, ve a la ciudad de Naín. Y ahí está sucediendo esto. Nadie le dijo y el Señor lo sabía. Y el Señor le dijo, vamos a Naín. Y tal vez los discípulos dijeron, ¿y a qué vamos allí? Allí no hay nada. Vamos a Naín. Y el Señor no necesitaba la autorización ni la simpatía de los demás. El Señor solamente se sabía y sentía, y lo único que lo movía era saber que tenía que encontrarse con esa mujer viuda, desamparada. Tal vez los que iban ahí alrededor acompañándola al sepelio, era por compasión, era porque, ay, pobrecita. Pero el Señor fue a darle la solución. Un lugar desconocido. Para mí era desconocido. Hoy ya sé dónde está Naín y qué sucedió. Hoy ya lo sé. Hace unos días yo le pregunté a un hermano que estábamos platicando, yo ya tenía esta enseñanza y le dije, oye, ¿tú sabes dónde está Naín? Y me dijo, ¿no? ¿Está en la Biblia? ¿En serio? Sí, ahí está.
Y se quedaba, estábamos varios y no supieron dónde estaba Naín. Yo le dije, no te preocupes, yo tampoco sabía dónde estaba Naín, ni qué era Naín. Pero yo sé que Naín representa para mí hoy la posibilidad de que Dios venga a mi vida, de que Dios visite mi pueblo, porque los mismos que estaban ahí dicen, Dios ha visitado a su pueblo, un profeta ha visitado a su pueblo. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y le voy a pedir a los músicos que pasen aquí al frente, por favor. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé dónde tú vives. Pero Dios sí. Y tal vez hoy en esta mañana yo estoy seguro, segurísimo, que Dios está visitando tu pueblo. Dios está interesado en ti, que aunque tú dices que ¿dónde está Dios? Dios no se compadece de mí. Dios no me escucha. ¿Dónde está Dios? Tal vez te preguntes. Yo quiero decirte que Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Y Dios tiene más cuidado de ti de lo que tú te puedes imaginar. Este suceso nos muestra que delante de Dios nadie es desconocido. Nadie es desconocido. Y que Dios mira la necesidad de cada uno de nosotros como algo importante. Dios mira tu situación como algo importante. Y Él está dispuesto a caminar kilómetros. Él está dispuesto a venir hasta ti. Él está dispuesto a hablar. Y su palabra será como Él diga. Una palabra tuya, Señor. Habla con Dios y dile, Señor, una palabra tuya es suficiente para cambiar mi situación. Una palabra tuya, Dios. Una palabra dicha por ti, Señor, pudo levantar un muerto. Una palabra tuya pudo crear todo lo que conocemos. El sol, la tierra, las estrellas, los animales, las plantas. Todo lo creaste. La luz tú la creaste, Señor, con tu palabra. Tu palabra, y tú mismo dices que toda autoridad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Señor, ¿por qué no dices esa palabra que yo necesito, Señor Jesús? ¿Por qué no le hablas a la necesidad? ¿Por qué no le hablas a la escasez? ¿Por qué no le hablas al trabajo? ¿Por qué no le hablas en mi favor, Señor? ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a clamar al Señor en esta mañana. He venido ante ti con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. He venido ante ti porque tú eres mi Padre. ¿Por qué no levantas sus manos al Señor? Solo tú puedes sanarme. Solo tú, Señor Jesús. Solo tú eres Dios. Solo tú, Señor, tienes la autoridad sobre todo. He venido ante ti. Señor, hoy hemos venido delante de ti, Señor, a tu presencia.
con el corazón en mano, Aquí está mi corazón delante de ti, te lo ofrezco, Señor. como ofrenda de amor, Señor, tú conoces lo que hay en este corazón. solo para ti. Clamamos en esta mañana, Jesús. He venido ante ti, Sí, Señor. Vengo porque tú eres la solución que porque necesito. tú eres mi Padre, Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. solo tú puedes sanarme, Solo tú, Señor. solo tú eres Dios. Oh, sí, tú eres Dios, lo reconocemos, Señor Jesús. Eres más grande que los problemas, Tú eres eres más grande que la enfermedad, Tú eres sobre la enfermedad, Señor eres Jesús. más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Sí, Señor, tú eres más grande. Eres más grande que cualquier potestad, Señor. Es más grande que las tormentas, que la necesidad, que la enfermedad, Señor. Padre, en este momento ponemos delante de ti nuestras necesidades, Señor. Y pedimos, Señor, que tú digas esa palabra que necesitamos: sanidad, provisión, trabajo, ayuda, alegría. Señor, lo que nosotros necesitamos, pedimos que una palabra tuya salga de tu boca para que solucione nuestro problema, Señor. Ponemos en tus manos a estas personas que están luchando hoy por su vida, Señor, pero sabemos que están en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Memo, Señor, la vida de cada pastor que está en problemas, Señor, la vida de Héctor Figueroa, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos las necesidades apremiantes que tenemos, Señor. Ponemos en tus manos esas enfermedades que nos angustian, a Juan Toral, Señor, a cada uno de los que se me va su nombre, Señor, lo pongo delante de ti, Señor. A cada uno de los que nos están viendo a través de los medios, Señor, y que están sufriendo en este momento, lo ponemos delante de ti, clamamos por una palabra tuya para cada uno, Señor, que solucione nuestros problemas, Señor. Aquí estamos, Señor, hemos venido a ti, Padre, porque tú eres nuestra confianza, Señor, y no somos desconocidos para ti, Señor. Podemos ser desconocidos para muchos. Muchos no saben que existimos, Señor, pero tú sí sabes. Tú sí sabes quién soy, Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Jesús. Levantemos las manos y dile: Señor, tú eres más grande. Eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Di la palabra. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas.
Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Dale gracias al Señor de manera anticipada por las cosas que Él va a hacer. Él hablará y su palabra se ejecutará. Solamente confío, Señor, en ti. Confío en tu palabra, en tus milagros. Tú todavía sigues haciéndolo, Señor. Abres el río, sanas toda enfermedad, Señor. Eres nuestro proveedor, Señor.